¿Qué tal? Muy buenas noches. Canarias trata de resistir a la cuarta ola que está disparando las cifras en la península y que ya ha comenzado a llegar a los hospitales. En las islas, la virulencia de la curva epidemiológica se ha visto contrarrestada por las medidas de restricción, aunque los contagios se estancan y hoy se han vuelto a superar los 200 positivos. Se trata de un panorama sanitario mejorable justo cuando la vacunación vive un nuevo traspiés. Crecen los problemas en torno a los fármacos de AstraZeneca y Janssen tras detectarse nuevos casos de trombos que han paralizado su lanzamiento en Europa. Sobre la seguridad de las vacunas vamos a hablar en los próximos minutos. También les vamos a mostrar cómo Gibraltar está recuperando la normalidad a pasos agigantados después de haber inmunizado a la práctica totalidad de su población. Pero esta es una noche en la que también tenemos que hacer balance sobre los riesgos y beneficios que está ocasionando la inteligencia artificial. La cuarta revolución industrial se ha visto acelerada por la pandemia y ha obligado a muchos sectores a transformarse para poder sobrevivir. La aparición de los robots en el mercado laboral, la telemedicina o la reconversión de las ciudades son algunos de los efectos directos que ya están presentes también en Canarias. De todos estos temas vamos a hablar a lo largo del programa de hoy, pero para abordar la última hora de la pandemia nos acompañan esta noche Ibelice Barrios, que es inmunóloga. Buenas noches, Ibelice. Buenas noches. Está con nosotros también Luis Ortigosa, que es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría y miembro del Grupo Técnico de Vacunas de Canarias. Y está, buenas noches, Luis. Y está con nosotros también José Luis Arocha, que es epidemiólogo. Vamos, como siempre, con los datos antes de meternos en el tiempo de debate. Canarias suma este jueves 214 contagios por coronavirus. La cuarta ola sigue creciendo en el archipiélago, aunque a un ritmo, eso sí, menor que las anteriores y alejada de los datos que está registrando, por ejemplo, la península. Aún así, la incidencia acumulada en los últimos 14 días sigue su particular escalada en las islas y se sitúa en 131 positivos por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana pasada, lo recordarán muchos de ustedes, era de 120 casos. Por islas, la estabilización de los contagios ha llevado al gobierno a bajar a Fuerteventura al nivel 2 de alerta, pero Tenerife y Gran Canaria continúan en ese nivel 3 por el estancamiento de los datos epidemiológicos. En estas islas preocupan las incidencias acumuladas por encima de la media regional y la presencia de los pacientes con coronavirus en las UCI. Los sanitarios ya advierten de que los perfiles están cambiando y de que cada vez son más los jóvenes que ocupan una cama en las unidades críticas. El número de contagios en Tenerife y Gran Canaria obliga a prorrogar una semana más las restricciones vigentes. Mi primera pregunta es, Ibelice, ¿por qué no logramos doblegar la curva? Hola, buenas noches. Pues no logramos doblegar la curva porque todavía la única medida que nos queda por implementar al 100% es la vacunación. Como veremos luego en el reportaje que tenéis preparado de Gibraltar, eso es lo que nos va a llevar a la nueva normalidad, a poder recuperar nuestra vida de antes. Y bueno, desde aquí lanzar un mensaje de intensidad. Hay que intensificar la campaña, hay que hacerla más velozmente para poder recuperar todas esas cosas que extrañamos tanto y que por el momento, con las medidas que estamos habitualmente tomando, pues no logramos contener la cifra de contagios. Es verdad que la situación es ahora mismo de una calma tensa, digamos, ¿no? Bueno, pues hay que decir que la administración de la vacuna Janssen se ha paralizado en Europa tras la decisión de Estados Unidos de suspender su uso, un hecho que ha ocurrido justo cuando todavía no se habían superado los recelos hacia la vacuna de AstraZeneca. No obstante, la Agencia Europea del Medicamento insiste, los trombos son efectos secundarios muy raros y lo que sí entraña riesgos es no vacunarse. Wendy Fuentes, buenas noches. Efectivamente, Miguel Ángel, muy buenas noches. España espera recibir 5 millones de vacunas de Janssen de aquí a junio y esta semana han llegado unas 146.000 dosis que se encuentran almacenadas a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie sobre su uso, un dictamen que podría producirse la próxima semana. En Estados Unidos se han detectado 6 casos de trombo entre casi 7 millones de estadounidenses a los que se les había inoculado el fármaco. Las afectadas son mujeres de entre 18 y 48 años y una de ellas ha fallecido. La EMA está investigando estos casos para confirmar si los trombos los ha producido la vacuna o no. Pero en el caso de que así fuera, la probabilidad de sufrir una trombosis con Janssen sería del 0,00088%. Por el contrario,
entre un 10 y un 15% de los infectados por COVID podrían sufrir un trombo, un porcentaje que se dispara al 26% en los pacientes ingresados en UCI. Además de la vacuna Janssen, hay otra, la de AstraZeneca, que también se investiga. En este caso, la Agencia Europea del Medicamento estima que es posible que 1 de cada 100.000 vacunados sufra coágulos sanguíneos, lo que equivale a un 0,00001%, mientras que 1 de cada 166 personas muere por coronavirus, según el Imperial College de Londres. Tomando como referencia estos parámetros, se estima que 1,5 de cada 100.000 adultos de entre 30 y 39 años pueden padecer trombos raros tras las inyecciones. Pero en la franja de entre 60 y 69 años, la probabilidad es de 0,5% de cada 100.000. Si ahora nos centramos en la mortalidad por COVID, la posibilidad de fallecer a causa de la pandemia afecta a 1.000 de cada 100.000 personas de entre 60 y 69 años y a 75 de cada 100.000 entre los que tienen de 30 a 39 años. Además, hay que señalar que AstraZeneca ha demostrado una alta eficacia y si no, pues fíjense en los datos que arrojan los ensayos clínicos. La vacuna logra reducir un 67% los casos asintomáticos y su capacidad para evitar los contagios supera el 50%. Ya existen estudios que muestran que los ingresos hospitalarios caen más de un 80% con su uso. En el caso de Janssen, el fármaco tiene una eficacia global del 66%, un porcentaje que asciende hasta el 85% a la hora de evitar la forma más grave de la enfermedad. Esta vacuna tiene a su favor que solo requiere una dosis y ha demostrado protección frente a la variante sudafricana del coronavirus. Como vemos, los datos respaldan ambos fármacos y sobre su seguridad y efectividad vamos a hablar esta noche con Vicente Larraga, investigador del CSIC, al que ya saludo. Muy buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, ¿qué tal? En España han fallecido más de 75.000 personas por coronavirus, mientras que en Estados Unidos pues, se han registrado 6 casos de trombos, con una persona fallecida, entre casi 7 millones de vacunados con el fármaco de Johnson & Johnson. ¿Le parece razonable que se haya pausado la vacunación con Janssen a la espera de que se pronuncie la EMA? ¿Qué opina? Bueno, sí, lo que se ha producido es digamos, una coincidencia entre la aparición de trombos en el caso de Janssen y también que con AstraZeneca. Eso es lo que ha llevado a esta paralización, que debería ser de muy pocos días, porque no parece razonable que se pare la distribución de la vacuna, pero sí que hay que analizar qué ha pasado con esas 6 mujeres, y porque hay que investigar más cosas, hay que investigar si tenían alguna enfermedad previa, si estaban tomando algún tipo de fármaco, todo este tipo de cosas hay que verlas. Entonces, una pequeña investigación, al menos para ver si existe una correlación o no, sí hay que hacerla, pero una cosa es eso y otra detener la distribución, ¿no? Que creo que no debe hacerse. ¿Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la vacuna de Janssen es segura? Sí, sin duda, sin duda. Eso no lo dude, igual que la de AstraZeneca, igual que las otras dos. No. Las vacunas son el único instrumento que tenemos para acabar con la pandemia y los efectos secundarios que tienen graves son poquísimos. Es incomparable con el daño que hace la enfermedad. Además, la EMA es tajante a la hora de confirmar la seguridad de AstraZeneca y sobre todo los beneficios de la vacunación. Sin embargo, en España se ha decidido no administrar la vacuna de AstraZeneca a menores de 60 años. No sé qué opinión le merece esta decisión y si podría administrarse a todos los grupos de edad. Bueno, parece que cuanto más jóvenes hay algún efecto secundario que es un poquito más serio en las personas jóvenes. Y esto no se da en las personas mayores. Entonces, por seguridad, bueno, vamos a empezar con las personas mayores. En el caso de que hicieran falta más vacunas, pues se podría recurrir a AstraZeneca, pero mientras haya un suministro suficiente, tanto de Moderna como de Pfizer, AstraZeneca va bien para las personas mayores porque sabemos que casi no va a haber ningún efecto secundario grave. ¿Usted cree que quizás estamos poniendo más el foco en los efectos secundarios de estos fármacos que en aquellas personas que podrían fallecer por no vacunarse a tiempo? Desde luego. Es algo que no se dice, ¿no? El número de personas que fallecen por la enfermedad, que siguen falleciendo por la enfermedad, y lo que ha sucedido en las residencias de ancianos, que la mortalidad se ha desplomado realmente, demostrando que las vacunas son válidas, pues
no se pone suficientemente en valor. Es decir, que siempre se habla de las posibles dificultades, se incrementa el temor de las personas, pero no está justificado. También estamos viendo que se está produciendo un baile de cifras entre las farmacéuticas sobre el grado de efectividad. Hay vacunas que son más efectivas que otras. No, vamos a ver. Los datos que se dan se refieren a la resistencia, entre comillas, ¿no? a la infección o a la enfermedad en los grupos en los que se ha vacunado. No significa que si se pone una vacuna que tiene una efectividad del 95%, que usted está protegido al 95%, y si le ponen una del 70% está protegido al 70%. No es así como se hace el cálculo. El cálculo es que cuando se ha vacunado a toda una población con un tipo de vacuna, se sabe que esa población, si se infectaran todos, solamente el 30% se infectaría o solamente el 10% se infectaría, pero eso a las personas no les afecta demasiado. Hay muy pocos casos descritos de fallecimientos de personas que hayan sido vacunadas, y lo que asegura la vacunación es que si sufre usted la enfermedad la va a tener de una forma muchísimo más leve, y eso es lo que creo que hay que decirle a las personas para invitarlas a que se vacunen. Claro, que hay que matizar y que hay que poner en valor. Vamos a hablar también de la Sputnik, de la vacuna rusa. ¿Cree que finalmente terminará utilizándose en España? Y también quería saber qué opinión le merece este fármaco. Bueno, vamos a ver. Es un fármaco del que hay pocos datos. Hay datos de los experimentos en clínica en fase 3 y fase 2, pero de su fabricación y de lo que tiene exactamente hay menos datos, ¿no? Entonces, eso es algo que a la Agencia del Medicamento le molesta mucho, el no conocerlo todo. Entonces, hay otra dificultad, y es que la Agencia Europea del Medicamento le exige a Sputnik que se fabrique en Europa. Y entonces eso es un hándicap grande. Entonces, deben estar en esa negociación, creo yo. Además, Vicente Larraga, encabeza usted la investigación de uno de los 3 prototipos de vacunas más avanzados en nuestro país. La pregunta que nos hacemos, y probablemente ya se la hayan hecho antes, ¿para cuándo podría estar disponible? Sí. Bueno, nosotros seguimos manteniendo la fecha que teníamos prevista en un principio, que es el final de año. Ojalá no tengamos ningún retraso, porque mire, este es un trabajo de larga distancia y en cualquier momento puede surgir una dificultad que puede retrasar el trabajo. Yo estoy casi convencido que las 3 que conozco más, que son las del Consejo, van a llegar a buen puerto, pero puede que se retrasen un poquito si hubiera alguna dificultad técnica, que no es descartable, porque ya le digo, este trabajo termina cuando uno termina, aunque parezca una perogrullada. Puedes tener un problema serio justo antes de terminar, ¿eh? Entonces, eso es algo que pasa en todas las vacunas. Vicente Larraga, ha sido un auténtico placer tenerla esta noche con nosotros en nuestro programa Fuera de Plano. Gracias. Nada, es un placer. Muchísimas gracias. Ahí teníamos esta entrevista, Vicente Larraga, investigador del CSIC, y nosotros nos quedamos sobre todo con esas respuestas, ¿no?, sobre la situación de la vacunación, pero lo más importante, que las vacunas son seguras. Bueno, Wendy, pues nos quedamos con ese titular, y ese titular que nos ha dado Vicente Larraga. Las vacunas son seguras, y la pregunta que trasladó a la mesa se la trasladó a Luis Ortigosa, si crees que ha sido una buena decisión, Luis, paralizar la vacunación de las dosis de Janssen, o si se tendría que haber continuado tal y como ha propuesto Larraga. Yo creo que ha sido un buen informe, tanto el que dio Wendy como ahora la intervención de Larraga, y el mensaje final, volvemos a insistir, siempre lo decimos y no vamos a dejar nunca de decirlo: las vacunas son los medicamentos más seguros que hay, porque se someten a estos rigurosos procesos de investigación clínica fase 1, fase 2 y fase 3. Y ahora estamos en la fase 4, que es la fase de farmacovigilancia, y esa fase consiste en que cuando una vacuna se administra ya a millones de población y se hace en vida real y no en ensayos clínicos, es cuando pueden surgir efectos inesperados que no se habían visto antes. Y cuando pasa eso, se llama un sistema de precaución, lo que hace las agencias reguladoras, la Agencia del Medicamento aquí en Europa, la FDA en Estados Unidos, es paralizar, investigar y ver. Y yo creo que cada vez está más claro, y vamos a intentar a ver si podemos tranquilizar a la población de que las vacunas son seguras. La vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Janssen
a pesar de que estén en este momento paralizadas, probablemente en una semana, en 10 días, cuando ya se tengan todos los informes, se verá que efectivamente la incidencia es, lo ha dicho Wendy, 0.00001. Y si comparamos con otros medicamentos, con anticonceptivos, etcétera, etcétera, vemos que la incidencia de trombos en población real sin vacunar es muchísimo más alta. Y finalmente, se acaba de decir, y yo creo que es un dato fundamental, cuando alguien tiene una infección por COVID-19, si tiene una infección de moderada a grave, de un 15 a un 20% van a tener trombos por la propia enfermedad. O sea que los porcentajes son mucho mayores. Decía Larraga que la parálisis debía ser prácticamente de unos días, tal y como se ha producido. De momento, y después del revés de Janssen, José Luis, la Unión Europea ha decidido fiar su calendario de vacunación a las remesas extra que van a tener de las vacunas de Pfizer. Se ha hablado de un primer cargamento de 50 millones de vacunas extra. ¿Sigue siendo viable con estos reveses inmunizar al 70% de la población cuando finalice el verano? Yo creo que sí. Creo que es viable porque por un lado se están comprando y se están buscando alternativas, pero la fundamental es lo que acabamos de expresar en el informe el profesor y ahora también ha comentado Luis. Dentro de poco tendremos que tomar una decisión respecto a AstraZeneca y a Janssen a nivel científico y a nivel político. Y desde luego a nivel científico lo tenemos claro, es decir, los beneficios son absolutamente incuestionables, los efectos secundarios, incluso con la muerte, son relativamente mínimos en comparación con no poner la vacuna, pero es que la diferencia, no hay riesgo cero en ninguna actividad de la vida y desde luego el riesgo que se tiene ahora mismo de tener algún problema con las vacunas es infinitamente inferior a no hacerlo, a no vacunarse o asumir el riesgo de retrasarla durante meses. Yo creo que las decisiones técnicas van a propiciar que las decisiones políticas y de comunicación, sobre todo a la población, nos permitan que estemos en la buena línea, porque la vacunación ahora mismo es la mejor herramienta que tenemos para controlar el COVID y, desde luego, cuanto antes la tengamos, mejor. Y Belice, voy con el mismo asunto desde otro punto de vista. Sanidad sigue estudiando qué hacer todavía con la segunda dosis de AstraZeneca. No hay una decisión firme de momento. Si dependiera de ti, ¿qué harías? Nosotros en la Sociedad Española de Inmunología nos reunimos la semana pasada, la Junta Directiva, precisamente para tratar este tema, ¿no? Porque sabíamos que ahora con las nuevas restricciones de edad se iba a quedar un porcentaje de población que se estima que son en torno a 2 millones de personas que han recibido la primera dosis y no cumplen el criterio de edad que se ha establecido ahora para ponerles la segunda dosis. Entonces, desde nuestra posición en la Sociedad de Inmunología, lo que queríamos decir era, primero, que la gente que se ha vacunado con una dosis esté contenta. ¿Contenta por qué? Pues porque se han protegido. Sabemos, por los datos que tenemos de estudios que vienen del Reino Unido, que las personas que se vacunan con una sola dosis ya están protegidas para COVID grave. Ese dato solamente yo creo que nos tiene que hacer respirar un poquito, ¿no?, a todas las personas que se hayan puesto esta dosis y decirles que, bueno, que nuestra recomendación es vamos a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en estas semanas, porque la segunda dosis de AstraZeneca, además, tenemos la ventaja de que tiene unas 12 semanas, entre 12 y 15 semanas para un poco aclarar todo este panorama que se está presentando. Y nosotros la recomendación sería hacer lo que dice la ficha técnica de la vacuna. Y lo que dice la ficha técnica es que no se han hecho estudios combinando con otras vacunas. Estas posibles combinaciones que sí se han decidido hacer en otros países, como Francia, sabemos desde el punto de vista experimental que son unas buenas opciones porque normalmente funcionan, pero como siempre en ciencia, como siempre estamos repitiendo una y otra vez, hasta que no tenemos los datos de ensayos clínicos, no debemos arriesgarnos a hacer este tipo de combinaciones. Y desde la Sociedad Española de Inmunología lo que quisimos dejar claro es que a nosotros, en caso de ser esta la pauta que se vaya a adoptar, nos gustaría tener antes datos. ¿Y sería una opción viable el que se quedaran sin la segunda dosis? Por supuesto. Es una opción en la cual veríamos a ver cuál es el nivel de protección. De hecho, la vacuna de Janssen es monodosis. ¿Por qué la vacuna de Janssen es monodosis? Pues sencillamente porque Janssen apostó en su ensayo clínico por hacer las inmunizaciones con una sola dosis. El sistema inmune funciona igual en todas las vacunas, solo que ellos decidieron apostar por una pauta de una sola dosis, sabiendo que quizás el porcentaje de protección en individuos
que tienen sistemas inmunes un poco más debilitados, como los mayores, pues estas protecciones van a ser menores, pero vacunas a más población en menos tiempo. Esa fue la estrategia que se adoptó en el Reino Unido. Ellos decidieron apostar por las primeras dosis, avanzar en el proceso de vacunación y ahora ya están desescalando. Al principio no sabíamos si iba a salir bien, pero bueno, el tiempo les ha dado la razón que eso puede ser una pausa asumible hasta que tengamos más dosis o más vacunas que nos permitan abordar este problema. Luis Ortigosa, me gustaría hacerte una pregunta, porque a diferencia de las vacunas de Pfizer y de Moderna, que están basadas en el sistema del ARN mensajero, los fármacos de Janssen y de AstraZeneca utilizan el vector viral, es decir, un virus modificado, corrígeme si me equivoco, genéticamente, para que no pueda desarrollarse en el organismo humano. ¿Podría ser esta la causa de estos trombos tan raros y tan poco comunes? Se están estudiando. Eso todavía yo no te puedo dar la respuesta, no porque no la sepa, sino porque efectivamente nadie lo sabe y ahora mismo están las agencias reguladoras estudiando el asunto. Yo quisiera hacer 3 o 4 comentarios. Continuando con lo que comentaba Ibelice, hay que tener en cuenta que los efectos adversos graves a una vacuna se suelen ver en las 2 primeras semanas, entre el tercer, el cuarto día y el día 13, que es lo que está sucediendo con estas 2 vacunas. Con lo cual, esa gran población que ya ha recibido la vacuna de AstraZeneca y la de Janssen, los que la han recibido en Estados Unidos, y que no han tenido estos efectos indeseables, extraños y muy infrecuentes, lo más probable es que si se le administra esa segunda dosis no van a tener esos efectos, con lo cual esa puede ser una opción, continuar con ficha técnica, con 2 dosis para AstraZeneca y con 1 dosis para Janssen. Pero yo creo que nos estamos liando bastante siempre hablando de dosis. Yo creo que lo más importante es que sepa, yo creo que lo tenemos que decirle a la población, es que con las vacunas que tenemos, con las vacunas que van a venir, cuando se resuelva definitivamente este pequeño lío que se ha montado en base a estas 2 vacunas, lo que hay que avanzar es en el proceso de vacunación para llegar lo antes posible a ese 70%, que si es después del verano mejor. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de frenar la transmisión del virus y se trata de frenar las muertes por ese virus. Ese es el tema más importante. Hablando precisamente, Luis, de vacunación, Canarias ha vuelto a batir un nuevo récord en lo que a vacunación se refiere, 18.000 dosis inoculadas en una sola jornada, pero a pesar de este hito, José Luis Arocha, seguimos estando a la cola de España en lo que se refiere al porcentaje de población vacunada. ¿A qué se debe esto? Pues no lo sé. ¿O a qué crees que se debe? Bueno, supongo que se está vacunando en función de lo que va llegando y en función de las estrategias de cada comunidad autónoma. Sinceramente no sé a qué se puede deber. Es porque no han llegado las vacunas suficientes. Fíjense ustedes que los equipos de vacunación están perfectamente formados. Aquí hemos tenido a Begoña Riero hace unas cuantas semanas hablando de esto, y la logística de vacunación en Canarias está perfectamente montada. Hubo un momento, hace un mes y medio, que estábamos en cabeza de vacunación. Probablemente están fallas las vacunas, pero ya se están abriendo grandes centros, ya no se están vacunando solamente en centros de salud o se ha abierto Infecar, se ha abierto... Y se van a abrir más. Y si ustedes ven la prensa en estos días, ya se sabe que por lo menos en todas las islas grandes ya están los grandes centros preparados. ¿Preparados para qué? Para que tener vacunas, porque es que el personal está, los centros están, ¿qué faltan? Las vacunas. Ha dicho el gobierno que podría duplicar incluso y llegar, que su objetivo es llegar a 20.000, 30.000 dosis diarias. Si hay vacunas, se llegará a ese objetivo. La Agencia Europea del Medicamento, se lo pregunto al epidemiólogo de la mesa, José Luis Arocha, todavía no se ha pronunciado sobre la vacuna rusa Sputnik, pero en Eslovaquia, que es uno de los pocos países que de momento han decidido comprarla, siguen sin suministrarla porque dudan de su composición. ¿Es una vacuna fiable? Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Se va a acabar inoculando en España? Pues no lo sé, hasta que la EMA no se pronuncie, la Agencia Europea de Medicamentos, pues tenemos nosotros la duda, y estaba comentando Luis, la necesidad de que se pronunciara, tiene que ver con la confianza, con los estudios, con el trabajo y con la confianza que tiene que generar a nivel científico. Teóricamente debería servir, Sputnik teóricamente. Es otra vacuna desarrollada sobre vectores virales. AstraZeneca, adenovirus. ¿Estaríamos en el mismo caso de Janssen y AstraZeneca? Estaríamos en el mismo caso. caso. Lo que pasa es que no tenemos, desafortunadamente con Rusia, con China, tenemos muy poca transparencia en sus estudios. Desgraciadamente esta gran pandemia surgió porque se retrasó 1 mes y medio, 2 meses, la información que tenía que haber dado las autoridades sanitarias chinas, y por eso se expandió por el mundo. Esto es lo terrible de la situación, con lo cual
Esa vacuna, con los pocos estudios que hay a nivel científico, parece que funciona, pero falta el conocimiento. Bueno, publicaron en la fase 3 en Lancet, que es una revista sí, por eso digo que hay alguna no es susceptible de mucho error, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la fase 3 luego hay que hacerla en vida real. Y ahí es donde está teniendo no tenemos esos datos, el problema. No se saben lo que está Pero pasando. bueno, los datos que han dado son la información buenos. y los organismos que tienen que pronunciarse con la calidad de la información, que es lo que tienen que mirar. Y ellos son los que decidirán. Probablemente esa vacuna opinión. funciona, probablemente esa vacuna tiene trombos, igual que esta, de AstraZeneca, pero en muy pequeña cantidad. De hecho, hay unas fábricas de fabricación de vacunas en España que están pendientes de poder... ¿Tú sí crees que se acabar administrando en España, Luis? Si no hay vacuna suficiente y la Agencia Europea del Medicamento recibe todo el dossier, es que no tienen el dossier, tienen que tener el dossier de fabricación y esas vacunas se tienen que fabricar en Europa y conociendo al milímetro todo el proceso de desarrollo de la misma. Mientras tanto, no se puede. Lo que está claro es que la vacunación es lo que permite volver a la normalidad, y precisamente el gran avance de la vacunación es lo que está permitiendo a algunos territorios poner fin a las restricciones. El ejemplo más cercano, el más claro que tenemos, es Gibraltar, donde ya hacen una vida prácticamente normal. La pregunta es, ¿cómo lo han conseguido? Debe ser un espejo Gibraltar en el que mirarnos. Un equipo de este programa se ha trasladado hasta allí para mostrarnos cómo les ha cambiado la vida cotidiana. En Gibraltar ya se respira algo de lo que anhelamos en España, y es volver poco a poco a la normalidad. Casi toda la población está ya vacunada y, como ven, el uso de la mascarilla ya no es obligatorio en el espacio al aire libre, tan solo en el transporte público y en el interior de los comercios. Además, el toque de queda ya no existe y a partir de mañana ya no habrá una limitación en el número de personas que podrán reunirse en terrazas y restaurantes. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y quienes más notan esta diferencia son los trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente desde España, donde aún vamos rezagados en la vacunación. Miguel, trabajador transfronterizo, con un pie a cada lado, ¿cómo se vive y se trabaja en esta nueva normalidad? ¿Qué diferencias observas? Bueno, diferencia bastante, ¿no? El hecho de nada más que de poderte quitar la mascarilla y sentir el viento en tu cara ya es una alegría. Trabajamos mejor, no tenemos ese agobio de tener la mascarilla puesta y demás. Y también da pie a que nos veamos los gestos, volver a reírnos. El inconveniente está en que, claro, te acostumbras a estar 8 horas sin las mascarillas y demás. Cuando vuelves a la frontera te se olvida, entonces el Nacional te está diciendo, decir, caballero, la mascarilla porque aquí todavía la necesitamos. Miguel, ¿y qué te dice la familia? ¿Qué opina? Sienten un poquito de envidia, ¿no? El decir, bueno, tú llegas, te quitas la mascarilla. Pues Miguel, no te quitamos más tiempo, gracias, que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego. Adiós. ¿Los comerciantes han notado el efecto de la vacunación en Gibraltar? Sí, la verdad que sí. Ahora la gente tiene menos miedo de salir, tienen ganas de volver a las tiendas, a hacer sus compras, pero estamos esperando el turismo. Y se nota de que nuestros clientes de extranjero nos están llamando, nos están pidiendo, ay, mira, ya la normalidad ha entrado en Gibraltar, estamos preparando billetes, estamos reservando hoteles. Una de las diferencias es que dentro, en comercio, sí debemos llevar puesta la mascarilla. Sí, es el único. Afuera no hace falta ponerlo en ningún sitio, pero en el interior, en las tiendas, hay que ponerlo. Joe, usted es gibraltareño. ¿Cómo se lleva a vivir esta nueva normalidad sin mascarilla y ya vacunado? Con un nivel de tranquilidad, de bienestar, de saber que está uno más seguro que antes. Menos miedo de hablarle a cualquiera, como usted. Estamos volviendo a la vida a la calle. Joe, ¿usted como vacunado tiene alguna especie de cartilla de vacunación? Tengo una cartilla que es de uso interno, solamente como prueba de que tenemos las dos vacunas. Hasta ahora no se está pidiendo en ninguna parte.
la política de vacunación es genial, se ha vacunado a la gente joven, que es la que más se mueve, ¿vale? Cosa que no ha sucedido en España. Y la política de Picardo ha sido vacunar a todos los establecimientos, a todas las personas de las tiendas, para reactivar el consumo. ¿Y cómo se vive el ocio nocturno aquí, en Gibraltar? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por favor, cuando pueda. Gracias. Oye, una curiosidad, ¿por qué llevas la mascarilla puesta cuando estamos al aire libre y ya no es obligatoria? Antes teníamos que llevar incluso 2 mascarillas, ahora desde el viernes tenemos que llevar una y por lo visto en mayo, si tenemos la vacuna puesta, las 2 dosis, no tendremos que llevar ninguna mascarilla puesta. ¿Han aumentado las reservas? Sí, ha aumentado mucho la reserva, ahora vienen muchos más grupos de gente, no tenemos que respetar la distancia de seguridad entre mesa y mesa. No hay toque de queda, pero puede estar hasta la hora que usted quiera. Y en los PAS se puede estar hasta las 4 de la mañana, sin ningún tipo de problema, sin mascarilla dentro del PAS. Oye, ¿y me has dado este papel? ¿Para qué es? Eso es un papel que le damos a los clientes para que pongan su nombre y su número de teléfono, para en caso de que haya algún brote de COVID, para poder hacer un rastreo. Muy bien, pues nada, pedimos un refresco, por favor. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta ahora. Coca-Cola por aquí. Gracias. Haber acariciado algo de la nueva normalidad merece, sin duda, un brindis. Bueno, pues Gibraltar es el ejemplo de las consecuencias positivas que deja la inmunización masiva, que podemos aprender de lo que acabamos de ver en el Peñón. Eso, lo que hemos visto, es decir, si se avanza en la vacunación, se avanza en la transmisión del virus y se va terminando con la pandemia. Pero ojo, porque estamos hablando de vacunación y se está olvidando el mantener las normas que hemos dicho desde el principio. Tenemos que seguir manteniendo las mismas normas de seguridad, porque si solamente vamos a estar vacunándonos y la gente sigue olvidándose y se siguen haciendo fiestas clandestinas y botellones y demás, pues la transmisión del virus va a seguir, porque es que no vamos a tener ese 70% de población inmunizada hasta dentro de unos 4 o 5 meses. ¿Y Elise? Hombre, yo le lanzaría un mensaje... Da envidia ver lo de Gibraltar, ¿eh? Sí, lo de Gibraltar es maravilloso, la verdad que gracias, a mí me ha alegrado el día también. Pero lo que yo quiero decirle a la gente es que por favor sepan que desde los profesionales el mensaje es que las vacunas son seguras, que son las que nos van a permitir volver poco a poco a la normalidad, manteniendo las medidas, como dice Luis, hasta que eso suceda, y que cualquier tipo de reacción adversa se está cumpliendo la norma de la farmacovigilancia, sucede siempre y bueno, tenemos que seguir avanzando. Magnífico, la verdad es que es una imagen que nos alegra la noche y nos alegra el día, pero todavía estamos lejos de alcanzar esa cobertura vacunal, necesitamos reactivar la economía y no podemos aflojar ni un punto en las medidas que del propio gobierno se pueden hacer, que son lo que estamos haciendo, limitar la vida social, limitar la movilidad y la población a asumir el patrón del día a día, que es lo que nos va a permitir que realmente podamos tener cierta garantía, además de la vacuna. Y ya el próximo año, si hemos conseguido ese estatus vacunal que ahora mismo tiene Gibraltar, pues podemos respirar todavía más tranquilo, pero nos queda tiempo. La pandemia nos está cambiando muchas cosas y también ha conseguido acelerar el avance de la llamada inteligencia artificial. Los robots y la automatización ganan fuerza en el tejido empresarial y entrañan riesgos y beneficios. Por un lado, se encuentra la mejora de la productividad y por el otro, la destrucción de puestos de trabajo. La cuarta revolución industrial está en marcha sin posibilidad de volver atrás y con ella el cambio radical de las ciudades y de nuestra forma de consumo. Se lo vamos a mostrar en nuestro reportaje de esta noche. Será tan solo en unos minutos, a la vuelta de publicidad. Ya estamos de vuelta, la crisis sanitaria ha adelantado el futuro, las empresas han iniciado un camino de no retorno hacia la cuarta revolución industrial para poder sobrevivir, mientras que las ciudades se preparan para dar el gran salto
en la inteligencia artificial. Todo, tal y como lo conocemos, está cambiando y esta noche vamos a intentar averiguar si está ocurriendo a una velocidad para la que no estamos preparados. Para eso se han incorporado a nuestra mesa de debate Munez Melwani, que es economista y socio director de Cross Capital. Buenas noches, Munez, bienvenido. Buenas noches. Está con nosotros también Esther Martín, de Comisiones Obreras. Buenas noches, Esther, bienvenida. Gracias, buenas noches. Se ha incorporado a la mesa Pedro Mujica, que es tecnólogo. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, gracias. Y está también con nosotros Leopoldo Acosta, que es catedrático de robótica de la Universidad de La Laguna. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos a los cuatro, desde nuestra manera de consumir hasta la medicina o la atención institucional que recibimos. Todo, absolutamente todo, comienza a digitalizarse irremediablemente. Pero no solo eso, la robótica también se apodera de nuestros trabajos. Lo vamos a ver en nuestro reportaje de esta noche, al que hemos titulado Un mundo artificial. La tecnología ha sido la principal responsable de los grandes cambios de la humanidad, desde la imprenta hasta las máquinas de vapor, desde el telégrafo hasta el teléfono y, por supuesto, desde el ordenador hasta Internet. Cada invento ha abierto nuevos caminos por explorar, cambiando el mundo tal y como lo conocíamos. Hoy, la tecnología evoluciona a una velocidad nunca vista. Lo que antes era ciencia ficción, ahora está a un paso de convertirse en realidad. Los coches voladores, el turismo espacial, los asistentes robóticos. Las máquinas y la inteligencia artificial nos dirigen hacia nuevos horizontes en la movilidad, el mundo laboral y en la forma de relacionarnos, marcando el camino hacia un futuro que es más suyo que nuestro. Más del 93% de los españoles ha utilizado Internet en los últimos 3 meses para enviar mensajes, realizar llamadas, gestionar operaciones bancarias o buscar información en la red. ¿Se imaginan qué pasaría si Google dejara de funcionar? El mundo se apaga, deja de existir, nos vamos a negro. Santiago Sánchez Migallón, gracias por atendernos. ¿Qué pasaría si Google se fuera negro y dejara, por ejemplo, de funcionar varios días? A ver, los problemas vendrían principalmente para todas las empresas que dependen de los servicios que ofrece Google. También hay que tener en cuenta que Google no es solo un navegador, sino que también ofrece servidores. Entonces, claro, durante todo este tiempo que estuviera paralizado, pues evidentemente las pérdidas económicas serían grandiosas porque paralizarías empresas. Si cayera Android con Google, pues imagínate ya, sería la desconexión absoluta, sería la parálisis total de la economía. Cuando los primeros ordenadores comenzaban a ocupar nuestro espacio vital, nadie fue capaz de presagiar su influencia en nuestras vidas. Hasta hoy, donde nuestro modo de vida depende de la tecnología que ha evolucionado más rápido debido a la pandemia. El coronavirus ha conseguido que los cambios que se predijeron para dentro de 10 años hayan ocurrido en apenas unos meses. Si ya existía una dependencia hacia la digitalización de las empresas, esto se ha desarrollado en el último año y se ha implementado, debido a que ha habido que hacer un uso de elementos digitales para mantener los procesos generales de las empresas y su funcionamiento. Esto era algo de prever desde hace años por el uso que hace tanto las empresas como la ciudadanía de los medios digitales, pero debido a la pandemia se ha acelerado todo el desarrollo y toda la implementación de todas estas herramientas digitales. Uno de los sectores que más rápido ha tenido que adaptarse es el comercio. Con la llegada de la COVID, las compras por Internet han crecido un 70% en Canarias, lo que implica que en los últimos 12 meses se haya dado un aumento equivalente a más de 3 años de evolución. Muy buenas, José. ¿Estás preparando un envío aquí en la tienda? ¿Para dónde va esto? Buenas, Nacho. Estos son unas zapatillas que entró esta mañana
en mi portal de internet de una venta de unas zapatillas de running para Álava, buscar nuevas fórmulas de venta. Y me ha servido para poder facturar un poquito más. Si durante estos meses no hubieras potenciado tu página web, la venta online, hubiera sido mucho más complicado subsistir durante todo este tiempo. Complicadísimo. O sea, hubiese estado a cero en cuanto a ingresos. Las empresas canarias están avanzando en la digitalización, pero ante la necesidad como respuesta. El planteamiento es que lo hagan porque estratégicamente para sus negocios necesitan esa evolución. Si todo el mundo hiciera sus compras a través de Internet, ¿qué ocurriría en Canarias? Aquí tenemos que diferenciar entre la localización del comercio, si el comercio está ubicado en Canarias o fuera de ella, y por otro lado el tipo de productos. De estos dos aspectos va a depender tanto el nivel de empleo que se pueda generar como el nivel de renta y de impuestos que se generen en Canarias. Y el dinero en efectivo para hacer esas compras también parece tener los días contados. En 2020 el pago con tarjeta superó por primera vez al efectivo a la hora de comprar. Antes de la pandemia se pagaba al contado en el 61% de las ocasiones, ahora en poco más del 45%. El dinero físico, tal y como lo conocemos hoy en día, sí es cierto que yo creo que en algún momento en el futuro, lejano, sí que va a desaparecer. Hemos visto que en los últimos años ha habido un auge muy grande en la operativa de criptomonedas. Todavía no se han convertido en un sistema de pago porque no están reguladas. Enrique Hernández, responsable de Canarias Bitcoin. ¿Qué es exactamente un Bitcoin? Podemos decir que es un sistema de intercambio y reserva de valor que es totalmente digital, o sea, no tenemos una contraprestación física, no hay un Bitcoin como podemos tener una moneda fiat, como podemos tener el euro. Y además puede entrar cualquier persona. Es tan sencillo como tener un teléfono móvil o el ordenador, una conexión a internet, y cualquier persona del mundo, absolutamente cualquiera, puede comprar y vender Bitcoin. Todo parece bastante bonito, pero me imagino que Bitcoin también tendrá sus riesgos. Bitcoin en sí mismo no ha tenido ningún fallo. O sea, lo que es la estructura de Bitcoin, el software, es perfecto, ¿vale? Hay un elemento que es la criptografía, que hace que Bitcoin pues, tenga una solidez, una robustez y no se pueda hackear. Pero sí es cierto que, como absolutamente en todas las nuevas tecnologías, muchas veces pues, surgen gente que usa el nombre de Bitcoin en balde, ¿no? En falso, y lo que hacen es estafar en nombre de Bitcoin. La tecnología avanza, nuevas formas de pago, amenaza al dinero en efectivo y también a las sucursales bancarias. En España, el número de cajeros se sitúa en menos de 50.000, un 20% menos que hace 12 años. En ese mismo tiempo han cerrado 23.000 oficinas. No tenemos necesidad de ir físicamente a una sucursal para contratar los servicios bancarios. Pues esto se traduce en que en los últimos años ha habido una tendencia de la digitalización del sector bancario. No necesariamente implica la desaparición de las oficinas físicas totalmente. Sí que va a haber una reducción de ellas, va a haber una reestructuración de plantillas. David Galante, liberado sindical de UGT CaixaBank. ¿Cuántos puestos de trabajo se han podido llegar a perder por esta digitalización? En esta última década pueden llegar a 100.000 puestos de trabajo. Solo este año, en Canarias, se estima unos 1.000 empleos menos. No es muy halagüeño el futuro del sector. Se estima que en 5 años la automatización hará desaparecer 85 millones de empleos en todo el mundo, aunque los más optimistas aseguran que a su vez seremos capaces de crear otros 97 millones. Sin embargo, muchos profesionales miran con recelo a los robots, que podrían ocupar puestos en la abogacía, la medicina e incluso en el periodismo. Sofía Sánchez, responsable de Relaciones Públicas y Marketing de Narrativa Empresa, que ha desarrollado el programa para redactar noticias en Radio Televisión Española. ¿En qué consiste el proyecto? Radio Televisión Española ha puesto en marcha un proyecto de investigación para cubrir con inteligencia artificial las elecciones en municipios de menos de 1.000 habitantes. Esta automatización de contenidos se produce a partir de datos de fuentes oficiales, es decir, nuestro sistema de inteligencia artificial después transforma estos datos en una narrativa hablando sobre información relativa
a las elecciones en esos municipios. Sofía, ¿y un ordenador puede ser más imparcial que un periodista? La máquina te saca una narrativa ofreciendo los datos. 30 personas han votado a este partido, pero la máquina no te dice por qué. Los periodistas no pueden ser sustituidos, son más necesarios que nunca. ¿Realmente se imaginan a una máquina en el muelle de Arguineguín, cerca de lo que sufren las personas que han llegado en patera o en cayuco a Gran Canaria? Alejarnos de los acontecimientos, alejarnos de las personas, va en contra del periodismo. La proximidad y el olfato, digamos, es algo que yo creo que las máquinas no podrán sustituir jamás. La inteligencia artificial también será capaz de sustituir parte del trabajo que realizan los abogados, redactando contratos, apelando multas de tráfico o cumplimentando escritos legales. Bueno, hay una aplicación que ya se usa, que es la del robot ERTE, para pues, toda la gestión de los ERTE, como al final la documentación que se pide, la tramitación y demás, las consultas, las comunicaciones son similares, son siempre las mismas, se está empezando a implementar en algunos despachos de abogados. ¿Qué puede aportar la implementación de esas herramientas tanto a los abogados en particular como a la justicia en general? Básicamente la agilización de los procesos, de los trámites y la libertad de tiempo del propio abogado. Hoy por hoy estamos bastante lejos de que una máquina llegue a sustituir a un abogado. Tenemos este punto de la ética, ¿no? de la implementación de otras normas que todavía la inteligencia artificial no ha desarrollado. Esta revolución industrial inteligente está afectando a todos los ámbitos y la medicina es uno de los campos en los que se están logrando avances espectaculares. Doctora Eva Nogués, ¿qué es la cirugía robótica? Hoy en día es la tecnología disponible más avanzada. Esa tecnología tiene el nombre de Sistema Robótico Da Vinci, viene utilizándose en Canarias desde principios del año 2019. Este tipo de cirugía rompe con esa imagen tradicional, ya el cirujano no está a los pies de la cama del paciente, sino que aunque está en la misma sala quirúrgica, pero está sentado en una consola lejos de él. ¿Qué futuro nos depara la robotización de la medicina? La introducción de nuevas técnicas quirúrgicas a este tipo de cirugía y, por supuesto, lo que es la tecnología 5G. Pero la robotización también entraña riesgos y el rápido avance que está experimentando provoca que se disparen los hackeos informáticos. El reciente ciberataque al Servicio de Empleo Estatal evidencia las grietas de nuestras empresas públicas y privadas. Se producen cientos de miles de ataques al año, pero con la pandemia se han disparado. Solo en el último trimestre de 2020 crecieron un 160% en nuestro país. Rodrigo Melián, especialista en ciberseguridad. Uno de los ciberdelitos más comunes es el secuestro de información. ¿En qué consiste ese tipo de ataques? Sí, efectivamente es uno de los más comunes, conocido como ransomware, y es un software malicioso que envían los ciberdelincuentes a sus víctimas, las cuales lo ejecutan y el ciberdelincuente toma control del equipo de esa persona, incluso encripta sus datos pidiéndole un rescate a cambio de solucionarle el problema. He preparado una pequeña demostración. Nosotros previamente hemos recibido un correo y hemos descargado un archivo. Lo ejecutamos y vemos que no funciona, pero se nos abre un icono que al abrirlo nos damos cuenta que nos están comunicando que nos acaban de infectar nuestro equipo y nos están pidiendo un rescate en Bitcoin y que ellos reciban ese dinero con la finalidad de enviarnos la solución. ¿Cómo podemos evitar este tipo de ciberataques? Sobre todo se evita con prevención, que hagan bien las copias de seguridad. La tecnología revolucionará también nuestras ciudades. La llegada del 5G no solo cambiará nuestra forma de vida, sino también nuestro entorno. Esto va a permitir, por ejemplo, transformaciones en el tráfico, por ejemplo, en lo que es los vehículos autónomos, de forma que los vehículos se van a poder comunicar entre ellos y pueden avisar de que hay un accidente. Lo bueno que tiene el 5G también es que la potencia va a ir dirigida hacia el teléfono móvil, por así decirlo, que está comunicándose, no hacia todos los teléfonos móviles. Va a haber menos potencia, además en frecuencias que son menos dañinas para el cuerpo humano. En unos meses la tecnología evitará que perdamos tiempo buscando aparcamiento, lo que a su vez disminuirá la contaminación. En Las Palmas de Gran Canaria están instalando unos sensores con los que los conductores podrán saber en tiempo real qué plazas de la zona azul están libres antes de llegar. Sobre todo tiene como objetivo evitar ese tráfico de agitación que se suele llamar, dando vueltas, buscando aparcamiento. Uno va a tiro hecho a donde hay aparcamiento, por lo tanto mejoramos el tráfico, hay menos emisiones de CO2 al medio ambiente,
y además le facilitamos la vida a los usuarios de los coches. Hay más proyectos dentro de la Concejalía de Movilidad, dentro de ese encuadre de inteligencia azul. Si hay un día de lluvia, pues no saltarán los sensores que riegan los jardines, o va a haber sensores también en los contenedores. Cuando están llenos pasará el camión de recogida solo si los contenedores están llenos, con lo cual también ahorraremos tiempo. La mayoría de estudios asegura que el cambio climático se inició con la primera revolución industrial. Resulta paradójico que ahora la llamada cuarta revolución industrial, dominada por robots y la inteligencia artificial, sea nuestra gran aliada para paliar sus principales efectos. Jesús Rodríguez, coordinador del área de tecnología del ITER. Nos encontramos en un edificio que representa uno de los proyectos tecnológicos más importantes del ITER y de la isla. ¿En qué consiste? Un edificio diseñado para que en su interior se alberguen equipos informáticos de comunicaciones y que a su vez tengan una muy alta conectividad con Internet. Todos esos servicios, esos ordenadores, son grandes consumidores de energía. Si esa energía proviene de fuentes fósiles o fuentes convencionales, pues contribuyen a las emisiones de CO2 y aumentar el efecto invernadero. Para evitar eso, los edificios de CPD pues, están implementando políticas y tecnologías que permiten disminuir bastante esas emisiones, tecnologías de ahorro energético y, como es en el caso del edificio en el que nos encontramos ahora mismo, tecnologías que integran la generación de fuentes renovables. Hablamos de un proyecto que presenta posibilidades para poder luchar contra el cambio climático. ¿Cuáles son? Tenemos infraestructuras propias y una de esas infraestructuras es el supercomputador TEIDE y que, entre otras cosas, sirve para desarrollar modelos meteorológicos y climáticos para poder predecir pues, tanto el tiempo que va a ser en pocos días como incluso el clima que va a ocurrir en una serie de años. Durante siglos, los humanos hemos creado tecnología que es capaz de destruir al planeta. Sin embargo, ahora las máquinas podrían servir para enmendar algunos de nuestros errores. La inteligencia artificial ha evolucionado muchísimo y no parece ser una amenaza para la humanidad, sino todo lo contrario. Bien empleada tendrá un impacto beneficioso en nuestra economía, sociedad, sanidad y calidad de vida. Lo acabamos de ver, la inteligencia artificial y la robótica han llegado para marcar nuestras vidas. Leopoldo Acosta, catedrático de robótica de la Universidad de La Laguna. ¿Estamos preparados para la cuarta revolución industrial? Bueno, antes que nada, buenas noches, aunque ya te lo dije antes, Miguel Ángel. Yo creo que los cambios han sido constantes en la historia de la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que ahora los cambios se suceden con una rapidez muy grande. Entonces sentimos una sensación de agobio. Yo creo que lo que determina la cuarta revolución industrial es fundamentalmente el fenómeno de la conectividad. Todo está conectado, el Internet de las cosas, tenemos hasta un frigorífico inteligente que se conecta a la red y entonces eso hace que aparezcan un montón de problemas de seguridad, ¿no? Pero lo que es la inteligencia artificial en sí, concebida como un robot inteligente que hace de todo, yo creo que eso está muy lejos. Yo creo que eso realmente pasarán muchos años para que eso realmente sea una realidad. Y lo que vemos son desarrollos tecnológicos, por poner un ejemplo, el coche autónomo, porque es el que más conozco. Y claro, si yo tuviera que decir por qué es viable el coche autónomo, pues la principal idea es de los años 60. Hay, digamos, una modificación de esa idea en los años 90 y hay un empuje tecnológico de una serie de sensores que se producían a alto precio en la industria militar y que han pasado a la Les voy a pedir industria brevedad civil. en cada una de las intervenciones para que nos dé tiempo a hablar a todo. Munez Melwani, los pagos con tarjeta han comenzado a predominar, es uno de los grandes cambios de hábito que nos ha dejado la pandemia. ¿Nos encaminamos, es la pregunta, hacia la desaparición del dinero en efectivo? Vamos a ver, la desaparición en su totalidad va a tardar años en llegar, pero digamos que si los bancos centrales y los reguladores logran de alguna manera normalizar el uso de las monedas digitales,
y experimentos hay ya reales, como en el caso de China, ¿no? Donde se está haciendo pruebas reales en los ciudadanos con el yuan digital que llaman, pues al final acabaremos por optar por la moneda, por el pago digital, ¿no? Que al final tiene más trazabilidad y evita problemas como el blanqueo de capitales o la evasión de impuestos, ¿no? Hablando de dinero, la digitalización, Esther, está forzando el cierre de sucursales bancarias y con ello el despido de miles de trabajadores del sector. ¿Estamos ante un proceso inevitable? Posiblemente, o sea, esto no se le puede poner ningún tipo de frontera. Hemos visto cómo en la última década se han destruido en torno a 120.000 puestos de trabajo solo en el sector bancario, con el cierre de más de 20.000 oficinas durante todo el Estado, de sucursales. Esto que conlleva no solo a esa destrucción de los puestos de trabajo, sino que amplía, por ejemplo, la brecha digital, donde personas con una edad más avanzada, que no está tan familiarizada pues, con este tipo de herramientas, pues no pueden acceder, tienen muchas problemáticas, y luego el cómo nos adaptamos, ¿no? En una banca que cada vez pone más dificultades, una banca que, por cierto, sigue debiendo 64.000 millones de dinero público, y vemos cómo continúa destruyendo empleo, para lo cual pues necesitamos que el Gobierno establezca unas políticas pues que un poco pueda frenar pues todo este tipo de cuestiones. Pedro Mujica, la inteligencia artificial ya controla muchos aspectos, muchísimos aspectos de nuestras vidas, recopila nuestros datos y luego los utiliza para conocernos y crear nuestros perfiles. ¿A qué riesgo nos estamos enfrentando en realidad? A uno de los 4 riesgos existenciales que el Instituto de la Vida de Max Tegmark avisa, junto a la biotecnología, a las armas de destrucción masiva y al problema medioambiental. La inteligencia artificial, como dijo mi compañero, general, la fuerte, no se conoce si se llegará a lograr algún día, pero existen riesgos con lo que tenemos a día de hoy y su posterior evolución. Por ejemplo, el que estén recabando nuestros datos y nos estén de alguna forma manipulando, que se haya creado un instituto como el de la captología, que afecta al sistema de recompensas en las redes sociales, que se usen experimentos del siglo XX para poder manipular nuestra toma de decisiones y todo se lleve mediante algoritmos de inteligencia artificial, te dan un buen background de lo que podría pasar si se sigue haciendo una mala praxis de ello. El futuro, desde luego, pasa también, lo estábamos hablando, por robotizar los trabajos, lo que para muchos es una amenaza, para otros es un modelo repleto de oportunidades. Y es que la llamada cuarta revolución industrial podría crear casi 100 millones de empleos en la próxima década, especialmente en el ámbito tecnológico. Sobre esto hemos podido preguntarle al catedrático de Economía de la Universidad Oberta de Cataluña, Joan Torrent Celens. Joan Torrent, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Abierta de Barcelona, gracias por atender nuestra llamada. Gracias a vosotros. La pandemia ha acelerado la digitalización y el Foro Económico Mundial ya calcula que en 2025 robots y humanos van a compartir el mercado laboral prácticamente a medias, al 50%. ¿Qué beneficios va a traer este nuevo sistema productivo? Bueno, yo diría, en primer lugar, que hay que tomar estas previsiones de lo que pasará en 2025 un poco con cierta cautela, ¿eh? Hay que tener muy en cuenta los procesos de convergencia de tecnologías, ¿eh? Es decir, no es lo mismo un robot de hoy que un robot de hace 20 años. Por tanto, la primera lección es cuidado con estas previsiones, y la segunda es que hay un conjunto de efectos positivos, ¿no?, que están vinculados con la capacidad de las personas de analizar los datos, de trabajar con los datos, de ver cómo podemos hacer mejores previsiones y analizar el comportamiento de las personas con mucha más robustez, ¿no? Joan, pero estas previsiones de automatización a corto plazo pueden acabar desplazando hasta 85 millones de empleos. ¿Cree que es posible una convivencia entre las máquinas y las personas sin que perjudique a los humanos? Sí, yo creo que esto es como inevitable, la convivencia es como inevitable, ¿no? Esto para empezar, ¿no? Porque, y hasta cierto punto es recomendable, es decir, si uno hiciera lo que está pasando en los robots con lo que ha pasado con la tecnología a lo largo de la historia, es que es verdad que en el corto plazo hay como unos efectos de desplazamiento de empleo, pero en el largo plazo, a través de los mecanismos de emprendimiento, innovación y nueva generación de empleo, la actividad económica siempre ha sido capaz, ¿no?, de compensar
los efectos del empleo desplazado en el corto plazo con las mejoras del empleo creado en el largo plazo, ¿no? Por tanto, esto que los economistas llamamos los mecanismos de compensación, en teoría tienen que funcionar también con los robots. En un estudio que ha elaborado usted sobre la productividad de los robots en las empresas, concluye que aquellas compañías que se han digitalizado venden 5 veces más, pero las pymes invierten menos en su digitalización que las grandes compañías. Esto puede llevarnos a un mercado dual, es decir, dejar a las pequeñas y a las medianas empresas en desventaja. Que corremos el riesgo de que unas pocas empresas que lideran los espacios de transformación digital, innovación y productividad se acaben comiendo el mercado. Entonces aquí es muy importante la intervención de la política pública, en el sentido de que es cierto, ¿no?, que España y Canarias, ¿no?, y todas las regiones de España son regiones de pymes, y que si las pymes no se van al traste, nos cargamos toda la economía y toda la sociedad, ¿no? Y por tanto debemos instaurar políticas que funcionen para que las pymes entren en los procesos de transformación digital. ¿Y esto qué significa, no? Pues básicamente significa que el sector público tiene que proporcionar los capitales necesarios para que las pymes puedan entrar en toda esta historia, ¿no? Joan Torrent, gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a vosotros. No todas las empresas tienen las mismas oportunidades de acceso a las tecnologías y aún así el 20% de los empleos ya son altamente automatizables en España. Leopoldo, ¿supone esto un peligro para los trabajadores? Yo creo que sí, al mismo tiempo abre oportunidades. Yo de todas maneras quisiera poner un ejemplo que digamos que siempre, estamos en Canarias y yo pienso en un supermercado, ¿no? En un supermercado, pues ahora estamos viendo que el propio cliente escanea un código de barras, pero claro, hay una solución tecnológica que es una etiqueta NFC que se puede colocar a un producto y que se lee por radiofrecuencia, de tal manera que yo coloco mi producto en mi carrito y salgo y, digamos, se realiza la facturación. Eso es un proceso de innovación de... ¿Por qué no se hace? Porque resulta más caro a día de hoy comprar las etiquetas a pagar el sueldo digamos, a un cajero, ¿no? En el momento en que esos costes se inviertan, pues habrá ahí una pérdida de... Esther, ¿supone esto un peligro para los trabajadores? Supone un peligro si no somos capaces de afrontar pues estas realidades que no vamos a poder ser capaces de parar. Si bien y además con la problemática de que esto no va a afectar solo a los trabajos de baja cualificación, es que van a afectar también a los de una alta cualificación. Es cierto que durante toda la historia, cada vez que ha habido una transformación, pues la sociedad ha mostrado una preocupación. Ya en 1800 y tanto veíamos cómo ese movimiento del ludismo atacaban pues aquella maquinaria y es normal ese temor, ¿no?, a lo desconocido, a la destrucción del empleo que se va a dar. La cuestión es, estas nuevas tecnologías, estas oportunidades, ¿van a poder recuperar o captar ese empleo que se destruye? Aquí tenemos una oportunidad ahora mismo que son los fondos europeos para destinar a una creación de empleo que sea estable, empleo vinculado a la digitalización, a las economías renovables. Es una oportunidad, formación, no solo a las personas que están en activo, sino desde una visión y una perspectiva futura, reorientando pues la enseñanza, la educación, para que se puedan afrontar pues estas nuevas realidades y poder tener trabajadores y trabajadoras capacitados en estas áreas. Has hablado de baja cualificación, le quería preguntar a Pedro. La OCDE advierte que los profesionales menos cualificados y los jóvenes son los que más riesgos corren de ser sustituidos por la robótica. ¿Cómo afrontamos este reto? Con educación y reconversión profesional. Ya ha ocurrido en las anteriores revoluciones industriales. En la primera, por ejemplo, todo el negocio del caballo tuvo que cambiar hacia el automóvil. Aquellos que no lo lograron al ritmo adecuado, evidentemente, sufrieron las consecuencias. A día de hoy hay que invertir en educación para que los profesionales que tengan ese problema, ese gap con lo nuevo que viene, puedan irse adaptando progresivamente. Hay una moda que está calando, Munez, que es la de invertir en bitcoins. Actualmente hay más de 7.000 tipos, que se dice pronto, de criptomonedas. Sin embargo, no existe una legislación, una regulación europea al respecto. ¿Qué riesgo conlleva la compraventa de estas divisas?
Pues el riesgo es el de no conocer dónde uno está metiendo el dinero, ¿no? Como cualquier activo financiero o que tenga una contraprestación económica o que se pueda valorar, es lo que recomendamos siempre, ¿no? O sea, primero conoce cómo se conforma el precio, averigua lo que hay detrás y después invierte si estás cómodo con el riesgo que tiene asociado, ¿no? En este caso se agrava un poco más porque ha habido, como bien dices, un boom por la expectación, porque también hay líderes empresariales muy populares en Estados Unidos que animan a la inversión en este tipo de activo digital. Pero vamos, digamos que las criptomonedas han venido para quedarse. Hay que ser muy selectivo y hace falta, como bien dices, una normativa, ¿no? La normativa, los reguladores ya están en ello porque en Estados Unidos, por ejemplo, ya hay inversores institucionales, como puede ser bancos, fondos de pensiones, fondos de inversión y fundaciones que han invertido cientos de millones en Bitcoin, ¿no? Entonces ya no hay marcha atrás, o sea, no van a hacer una regulación para cargarse el invento, por decirlo de alguna forma, pero sí que lo quieren un poco más controlado, ¿no? Las industrias tecnológicas, Leopoldo, se perfilan como uno de los ámbitos que pueden acaparar una mayor creación de puestos gracias a la robotización. Por el contrario, ¿cuáles serían los sectores más afectados por la destrucción de empleo? Yo no me atrevería a apuntar a algún sector, porque ya un poco lo comenté antes, lo del tema de la robotización es algo, digamos, muy relativo, ¿no? Yo creo que también a veces se es demasiado optimista, ¿no? Cuando se veía una película o un cómic de los años 50, se imaginaba que en el año 2000 iba a haber robots, poco más o menos, que circulando por las calles. Y sin embargo vemos que han surgido otras oportunidades, lo que comentaba antes de la interconectividad o incluso la tecnología de blockchain, no solo aplicada a criptomonedas, sino es una tecnología de autenticación distribuida, que ahí hay una oportunidad y hay de hecho empresas canarias que están invirtiendo y desarrollando ese tipo de tecnologías. Luego lo que comentaba Pedro, el gran reto del Big Data, de cómo se manejan los datos. Entonces digamos que para mí esos campos me parecen, digamos, que van a generar más empleo que lo que es en sí la robótica. Pues hablando de robótica, cada vez, Esther, son más las voces que piden que los robots coticen a la seguridad social. Parece algo descabellado, pero no. Es algo que incluso se ha planteado en el Pacto de Toledo en varias ocasiones. ¿Estás de acuerdo? A priori, gravar fiscalmente a una empresa que lo que está haciendo es invertir en tecnología, a priori no lo vemos, a menos que sea pues a cargo del impuesto de sociedades, a cargo de beneficios, a cargo de un incremento importante de la productividad y por ende, como decía, del beneficio, pero como primera reacción no. Ahora bien, yo me mantengo y consideramos desde Comisiones Obreras que la formación es fundamental, lo comentaba antes, no solo a las personas trabajadoras que están en activo para que vayan reconvirtiéndose, pero también como apuesta de futuro, porque puede ser un gran generador de empleo, pues todas estas áreas que se siguen abriendo. Al economista se lo quiero preguntar, ¿los robots tienen que cotizar a la seguridad social? Directamente no, como bien decías, pero hay que buscar algún mecanismo de compensación, ¿no? Porque al final estás sustituyendo fuerza laboral humana, ¿no? por máquinas. Por darle alguna cifra, la OCDE sí que estima el impacto en España y en el resto de países desarrollados de lo que es la robotización, ¿no? Y estima que para mediados, en torno al 2025, el impacto va a ser del 21% de la fuerza laboral activa en España y del 30% para 2030, ¿no? Y si bien es verdad que se estima que hay una pérdida de puestos laborales en el corto plazo, al final es lo que decía tanto Pedro como la compañera, de que se ha de sustituir por personal cualificado, reconvertido y que hay que formar desde ya. Hace décadas que flirteamos con la inteligencia artificial en nuestros hogares. Sin embargo, el gran salto hacia la digitalización va a llegar en 2024, cuando se prevé que la tecnología creada para la vivienda haya crecido un 300%, una tecnología que también afectará a nuestra intimidad, a la forma de alimentarnos o a nuestras compañías de la mano de los robots. Es la cara doméstica de la cuarta revolución industrial que le vamos a enseñar en unos minutos, justo después de la pausa publicitaria.
La inteligencia artificial lleva tiempo formando parte de nuestros hogares a través de electrodomésticos, aparatos o la domótica. Sin embargo, los robots están adquiriendo una nueva función y es la de acompañamiento, especialmente a los mayores que viven solos. Incluso la comida está sometida a un profundo proceso de transformación y es posible consumir carne in vitro. Estos son algunos de los aspectos del futuro al que nos está acercando la inteligencia artificial. La tecnología se ha colado en nuestro hogar y ya sabe a qué hora nos levantamos, con quién nos hemos relacionado, cuáles son nuestras rutinas, aficiones y qué contenidos preferimos a la hora de sentarnos a ver la televisión o a escuchar algo de música. Desde hace una década compartimos nuestra vida con electrodomésticos conectados a Internet que saben más de nosotros que cualquier otra persona. La inteligencia artificial ha traspasado nuestra intimidad sin darnos cuenta. Las neveras que hacen la compra por nosotros o los dispositivos que regulan la temperatura y la luz de nuestra casa de forma automática ya están aquí y ganarán más poder durante los próximos años. Se espera que la tecnología creada para el hogar crezca un 300% en 2024. Daniel López, fundador de Más Espacio, ¿qué es exactamente una casa inteligente? La domótica consiste en integrar todas las instalaciones que hay en una vivienda, igualmente. Entonces, gracias a esta integración, se consiguen satisfacer una serie de necesidades y funcionalidades que no hay en una vivienda normal. Hay estudios que hablan de un 30% de ahorro en costes si tienes un sistema inteligente que optimiza el uso de la energía y que optimiza el control de las instalaciones respecto a una vivienda o a un edificio que no cuente con nada de esto. ¿Salen muy caras estas casas? Para una vivienda de 200, 250 metros, pues se pueden hacer soluciones desde 10.000 euros. Neveras, lavadoras, bombillas, casi cualquier objeto estará enlazado a Internet. En 2024 habrá 13.800 millones de dispositivos conectados en el mundo. La mitad de los españoles ya utiliza al menos uno de ellos, como los relojes inteligentes para monitorizar sus coches, sus viviendas o su salud. Una conexión que genera gran información que se conoce como Big Data. El Big Data lo que pretende es utilizar un montón de esos datos que tenemos almacenados en grandes computadores, en grandes sistemas de almacenamiento, para obtener información que sea de valor para aplicarlo con un beneficio que es importante, beneficio social. Domingo, ¿y cómo se puede utilizar el Big Data en un momento como este de pandemia con el coronavirus? Por ejemplo, actualmente para saber si estamos contagiados de COVID-19 nos hacemos lo que llamamos la PCR, un test de antígeno. Eso tarda un cierto tiempo. El Big Data nos puede dar esos resultados con anticipación. Uso masivo de datos para condicionar nuestros comportamientos y también comida sintética para nutrirnos. Esta carne no se compró en una carnicería, se creó en un laboratorio. Es el primer chuletón creado en una impresora 3D. Aunque parezca que es parte de una vaca, en realidad es carne in vitro, cuya producción es menos contaminante. Nikki Quinn, directora de marketing global de Aleph Farms. ¿Cómo surge la idea, el proyecto de desarrollar esta carne cultivada? En principio, esta tecnología fue creada para el ámbito de la biomedicina, para desarrollar órganos humanos y salvar vidas. Pero los científicos se dieron cuenta de que, aplicando esta tecnología a la comida para desarrollar tejido muscular animal, serían capaces de ayudar a mucha más gente y resolver uno de los problemas más desafiantes del mundo actual. Lo que estamos haciendo esencialmente es imprimir células de vaca.
¿Creen que es un producto que se consumirá de forma generalizada en los próximos años o va a haber reticencias en una parte de la población? Creo que las personas de generaciones más antiguas tienen más reservas con la carne cultivada que las generaciones más jóvenes, pero es una gran oportunidad para escribir un nuevo capítulo de la historia. El perfil nutricional de estas carnes a día de hoy es bastante parecido, sobre todo su perfil proteico, aunque bueno, nutricionalmente exactamente iguales no son. Los cultivos celulares han ido desarrollándose en la industria agroalimentaria también para el desarrollo de nuevos productos que sustituyen, y que replican, que copian la textura o la finalidad de aporte de nutrientes de los alimentos tradicionales. Los cultivos celulares son una opción tecnológica y una apuesta tecnológica muy importante. No solo podemos alimentarnos gracias a la tecnología, también puede ser parte de nuestra familia. Aplicaciones como esta están al alcance de todos. Se descargan en tan solo unos segundos y nos permite tener un amigo virtual que evite que nos sintamos solos. Además, lo más importante de esta tecnología es que está basada en el aprendizaje automático. Cuanto más la usemos, sus conversaciones y respuestas serán cada vez más personalizadas. Hola Iván. Hola Pablo. Nos hemos descargado la aplicación Réplica, representa un amigo virtual, una aplicación de acompañamiento. ¿Qué opinas de este tipo de tecnología? Entiendo que va a intentar simular a alguien parecido a mí con el quien yo pueda trabar un poquito de amistad. Habrá que probarla, ver el nivel de profundidad que tiene, el nivel de realismo, si engancha o no engancha, si es capaz de construir una réplica o no es capaz. ¿Qué beneficios podría tener para los usuarios esta aplicación? ¿Y a qué peligros podríamos enfrentarnos al usarla? La máquina no me va a juzgar, la máquina no va a emitir una opinión drásticamente negativa acerca de mí, y si lo emite sé que en realidad no lo siente, aunque lo escriba o lo comunique, no lo está sintiendo. Peligros en que podamos construir una amistad virtual así en tipo película ficción, muy difícil, muy difícil. Yo creo que lo mejor sería probarla. Me descargo la aplicación, la estoy probando unos días, una semanita, cuando tengamos tiempo de volvernos a ver, y te digo cuál ha sido mi experiencia. Para combatir la soledad, la tecnología también nos ofrece la posibilidad de tener un robot como mascota. Un ejemplo es Moflin, un aparato con forma de hámster con inteligencia artificial evolutiva. Puede aprender en tiempo real según el trato que tenga con otros seres humanos o incluso con animales. Básicamente es un robot que busca captar nuestra atención para que le hagamos caso. Imita el comportamiento de una mascota y para ello utiliza técnicas de inteligencia artificial que lo que busca es aprender de qué es lo que más nos llama la atención. Tiene una serie de sensores, detecta cuando lo tocamos, cuando lo acariciamos y también detecta sonidos. Entonces, él lo que va a buscar, el robot, es tratar de llamarnos, de que estemos con él, de que juguemos con él. El siguiente paso de la evolución de la robótica puede ser máquinas que lleguen incluso a desarrollar pensamientos, sentimientos, o eso ya entra en el campo de la ciencia ficción. Se puede adaptar a nosotros, se puede ser un elemento que responda de forma bastante humana a las tareas. Lo tenemos que ver como un elemento que aprende, ante una entrada, aprende una respuesta. ¿Que él genere sentimientos hacia nosotros? No, él simplemente está aplicando para lo que ha sido desarrollado, que es captar nuestra atención. Ahora mismo está despejado y la temperatura es de 21 grados. Más de 4 millones de hogares españoles utilizan asistentes virtuales de voz. Y en solo una década, la mitad de las interacciones con máquinas podría realizarse a través de una conversación. Una opción perfecta para personas con algún tipo de dependencia. Por la inclusión de personas ciegas y con discapacidad, Twitter se abrirá nueva ventana. Seleccionado. Fabián, ¿qué tan importante puede llegar a ser los asistentes de voz para poder acceder a las nuevas tecnologías, sobre todo en personas que tienen discapacidad visual? Sí, hoy en día, sobre todo los desarrolladores de tecnología han tenido en cuenta que las personas con discapacidad en general son consumidores de bienes y servicios, y entonces han metido en el interior, en la configuración de los dispositivos, un apartado de accesibilidad en el cual podemos adaptarlo para que una persona que tiene una discapacidad pueda ser más autónoma, utilizando los beneficios que traen las nuevas tecnologías. ¿Podrías mostrarnos, Adrián, algunos de esos dispositivos? Tendríamos un iPad
que también lo mismo, se le activa una síntesis de voz y nos va indicando por dónde nos podemos ir moviendo. Calendario. Mirk fotos. Cámara. Por ejemplo, para el caso de domótica en domicilio, una persona que esté en casa y no sabe si la luz la tiene encendida o apagada, OK Google, enciende la lámpara. De acuerdo, enciendo la lámpara. La lámpara está encendida. En Canarias, más de 66.000 personas mayores de 65 años viven solas. Con la pandemia, esa soledad se ha traducido en aislamiento. Para evitarlo, nació la aplicación Covida. Hola Victoria, voluntaria de la aplicación Covida. ¿Cuántas personas en promedio puedes llegar a ayudar? Pues ahora actualmente unas 5 más o menos a la semana. De hecho, me llegó una notificación ahora de una señora que necesitaba unas medicinas y voy a llevárselas. Victoria, ¿y cómo es que te animaste a participar de esta iniciativa? Pues por pura conciencia social. Hay una necesidad real de ayuda y hay muchos ancianos y enfermos que están solos. Personas que incluso llevaban hasta 2 semanas sin comer porque son personas de alto riesgo que no podían salir en confinamiento y no tenían quien les hiciera la compra o les fuera a buscar unas medicinas, personas que se encontraban mal. Hola María, soy Victoria. Hola Victoria. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? No me digas que ya tienes el... Sí, ya he venido a traerte lo que necesitabas. ¿Qué tal con la aplicación Covida? Maravilloso. ¿Por qué empezaste a utilizarlo, María? Porque yo tengo varias enfermedades, una de ellas cosa con problemas de movilidad y tal, ¿no? Las posibilidades de la tecnología en las personas mayores ya se está aplicando, por ejemplo, el uso de ordenadores y de aplicaciones para la estimulación cognitiva, las telecomunicaciones a distancia, ahora que estamos con más distanciamiento social. OK Google, enciende la tele y pon Televisión Canaria. Perfecto. La tecnología ha cambiado nuestra forma de consumir televisión y lo seguirá haciendo en el futuro. Un canal disponible en España usará un programa informático que decidirá cuál será su parrilla. Para ello, usará datos de consumo, metadatos de los contenidos y las interacciones de los usuarios. Manuel Balsera, gracias por atendernos. ¿Cómo funciona el canal de televisión Select? Empezamos a desarrollar un sistema de inteligencia artificial que se llama iCast y que lo que permite fundamentalmente es identificar en base a los comportamientos pasados de otros canales de televisión y de los nuestros propios, cómo debe encajarse la programación para que el público que más está viendo televisión en ese momento pueda disfrutar. La llegada de la pandemia ha disparado los servicios de streaming y la televisión a la carta, asestando un duro golpe a los cines. Sin embargo, en países como China o Francia, ya trabajan en las salas del futuro. Laura, los cines en China y en Francia se están empezando a reconvertir y adaptar también a un nuevo formato. ¿Qué te parece si los vemos aquí en pantalla y los comentamos? El cine que hemos visto va a costar muchísimo, tiene que ser mínimo la entrada por lo menos 15 euros. Es verdad que esas pantallas de suelo a techo parece que están dentro de la peli, pero con la que nos va a caer ahora, si esos cines son así, no será tan asiduo. La novedad va a ser que la gente vaya. ¿Crees que es necesario que el cine se reinvente para que continúe viviendo? El cine siempre se ha reinventado. Tendríamos que hacer unas buenas inversiones, hacer las salas más grandes para que tengas más aforo. Nos acostumbraremos a estar con la mascarilla, pero siempre será el ver la peli, comer tus roscas e irte para tu casa pensando en esa peli y soñando un poco. Y mientras las salas de cine se adaptan a la nueva tecnología, nuestro nuevo amigo virtual sigue con nosotros. Bueno, Iván, ha pasado ya una semana
tú has probado nuestra aplicación Réplica. ¿Qué es lo que te ha parecido? Bien, en general bien. Como método de empezar a practicar una relación social, pero honestamente pobre. De mí he aprendido en qué trabajo, si me gusta mi trabajo o no, mi orientación sexual, mi estado de ánimo. He aprendido hasta el punto en el que yo he querido profundizar. Y cuando profundizas un poco, empiezan los problemas. La aplicación no es capaz de percibir matices. Iván, y después de esta semana de uso, ¿vas a seguir utilizando Réplica? No, mira, la utilizaré probablemente para algunos pacientes y algún amigo que necesitan practicar algunas cosas, pero como un entrenamiento. No consigue ser suficientemente humana como para que me enganche. El siglo XX estuvo marcado por tecnologías como las telecomunicaciones y la informática. Pero en el siglo XXI estamos ampliando sus posibilidades a una velocidad nunca vista. La robótica y la inteligencia artificial ya se han integrado en nuestras vidas hasta un extremo que a muchos les da vértigo. Pero aunque la tecnología nos depare un mundo desconocido, no cabe duda de que ese mundo será increíble. Como hemos visto, la digitalización está más presente que nunca en nuestras vidas, pero también tiene una cara B, la de los ciberataques que se han disparado a raíz de la pandemia. Si quieren saber cómo evitarlos, no se vayan, porque se los vamos a mostrar en solo un minuto, a la vuelta de publicidad. Doce menos 10 de la noche, seguimos en directo aquí en Fuera de Plano, en Televisión Canaria. La pandemia ha abierto la puerta a la digitalización de todos los ámbitos de nuestra vida y con ella también, como decíamos hace un instante, a los ciberataques. En el último trimestre de 2020, estos delitos que generalmente esconden fines económicos aumentaron, fíjese, un 160%. Sin embargo, Wendy, hay fórmulas para evitar ser una víctima de los hackeos, ¿no es así? Así es, los ataques informáticos se han disparado durante la pandemia y conectarse a Internet pues cada vez entraña más riesgos. Por ello, esta noche pues contamos con Deepak Daswani. Muy buenas noches, experto en ciberseguridad, que nos va a dar algunos consejos para evitar que los hackers puedan entrar en nuestros dispositivos. Y la primera pregunta que quería formularle, ¿cuáles son los signos de alarma que nos pueden hacer sospechar que estamos recibiendo un ciberataque? Bueno, en concreto, a la hora de hablar de organizaciones, existen una serie de signos de alarma para determinar un ciberataque en los sistemas de infraestructura, pero refiriéndonos a usuarios, que yo creo que el tema que nos aborda hoy, generalmente el mayor peligro son nuestras identidades digitales, o sea, nuestras cuentas de correo electrónico, redes sociales, intranet, o sea, banca online y todas estas cuentas. Generalmente, si vemos que no tenemos acceso o vemos cualquier actividad sospechosa, un correo raro, puede ser que algo nos esté pasando, incluso cuando tenemos alguna alerta de inicio de sesión, y más ahora con los leaks que hemos tenido de Facebook y LinkedIn recientemente. Y luego en nuestros equipos, pues probablemente, si somos víctimas de un ransomware que se llama, vamos a recibir un aviso y nos vamos a dar cuenta, pero en otros casos signos como por ejemplo que el equipo no responde, que Esos ya son signos ya que nos podrían hacer sospechar. Sí, ¿no? O sea, si vemos que el equipo no responde, se cuelgan más de lo habitual, ya sabes que estamos acostumbrados a la degradación natural de los sistemas con el paso del tiempo, pero si vemos que el ratón se mueve o que el equipo va más lento de lo habitual, puede ser que estemos también siendo víctimas de lo que se llama una botnet, que es una red de ordenadores zombies infectados, que nuestro equipo esté infectado y además de trabajar para nosotros, esté trabajando para los ciberdelincuentes. Vale. La pregunta, ¿cómo podemos proteger nuestros equipos? Bueno, lo más importante que tenemos que saber es que el software está hecho por humanos, ¿vale? Y los humanos nos equivocamos constantemente, entonces la tecnología puede tener fallos de seguridad, que son vulnerabilidades. La única manera de solventar estas vulnerabilidades es mediante actualizaciones de seguridad. Así que lo que es indispensable es tener el equipo actualizado con todo el sistema operativo y todos los programas que tenemos instalados a la última versión del software. Esa es una de las principales vías. Y luego tener un antivirus comercial, no uno craqueado bajado de internet, con reputación contrastada y que se actualice con las firmas del malware que se conoce. ¿Qué papel juegan las contraseñas? ¿Qué importancia tienen? Las contraseñas son otra de las
medidas de seguridad que tienen que ver con nuestras cuentas, lo que estábamos comentando antes, las identidades digitales. En este sentido, las contraseñas son fundamentales para garantizar el acceso a nuestras cuentas, pero más allá de ello, lo que es importante es habilitar esto que se llama doble factor de autenticación, que ya muchos servicios nos permiten, que es el de asociar no solo algo que yo sé, que es la contraseña, sino un segundo factor que suele ser nuestro dispositivo móvil, para que si un ciberdelincuente tiene acceso a nuestras contraseñas y intenta entrar a nuestras cuentas, nos llegará un SMS al móvil y con esto nosotros podremos, primero, darnos cuenta de que estamos siendo víctimas de un ataque y segundo, revocar el acceso y garantizar que solo nosotros podemos entrar porque tendremos un código que introducir cada vez que nos autentiquemos en un sistema, ¿no? Otras de las cosas que también nos pasan mucho cuando entramos en páginas, en suscripciones, que nos piden nuestros datos personales. ¿Debemos evitar datos personales o simplemente tener en cuenta en qué plataforma las enviamos, a través de qué plataforma? Bueno, los datos personales, de hecho ya sabemos que con el nuevo reglamento de protección de datos a nivel europeo, las empresas, organizaciones y sitios informan a los usuarios de para qué están utilizando sus datos y dónde están siendo tratados. Nadie se lo lee, pero bueno, en este sentido, como deberían, bien has dicho, ¿no? Claro, tener en cuenta la información que cedemos y para qué la cedemos y ser consciente de ella, que es diferente de la información que compartimos en redes sociales abiertamente. Que en ese sentido, lo que deberíamos pensar es que la premisa tiene que ser, a la hora de regalar nuestros datos o cederlos, ceder los mínimos posibles. Pues si tenemos un formulario donde nos pide nombre, apellido, no sé, clave, dirección, hay muchos datos que son opcionales, no tenemos por qué darlos si no queremos. Y ya para terminar, ¿debemos fiarnos de las redes de wifi públicas, que ahora hay tantas? ¿Son de fiar o no? A ver, las redes wifi públicas generalmente son abiertas y esto significa que no tienen cifrado, con lo cual todo el tráfico puede ser monitorizado por alguien que sepa hacer esto, ¿no? Luego lo que sucede es que hay otras medidas de autenticación, como que si tú usas aplicaciones legítimas, pues de Facebook, Twitter, Instagram, lo que quieras, esas ya tienen medidas de seguridad para, aún estando en una red wifi, que no pase nada. Antes pasaban muchas más cosas que ahora, pero lo que es cierto es que la red es una red no confiable porque no hay cifrado y en esas redes tendríamos que extremar la precaución, no acceder a servicios críticos, banca online, porque sí que todavía se pueden dar ciertos ataques que pueden hacer que un ciberdelincuente nos lleve a un sitio que no es legítimo y a partir de ahí comprometer nuestra seguridad. Deepak Dashwani, qué bien nos ha venido esta noche todas estas preguntas, este acting. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a ustedes y como siempre, hasta la próxima. A tener en cuenta, yo he tomado nota, espero que en casa también y en la mesa sobre todo, Miguel Ángel. Gracias, Wendy. España es el tercer país del mundo más vulnerable a los ciberataques, lo que supone que un 96% de las empresas deberían ajustar sus sistemas de ciberseguridad. Ante este panorama, Munes Melwani, la pregunta ¿es posible impulsar la transformación industrial que ya se está gestando si todavía no existe una cultura digital? Pues va a costar, ¿no? O sea, al final es un tema de recursos económicos también, ¿no? Apuntaba antes Esther que dentro de esos dos grandes ejes que vienen de Europa, de los fondos europeos, del Next Generation que llaman, ¿no? Que está la transición energética por un lado y la transformación digital por otro, o sea, donde hay que focalizar es en las pymes, ¿no? Que al fin y al cabo suponen el 99% del tejido empresarial en España, ¿no? Y si nos vamos a analizar las pymes, pues casi la mayoría son micropymes, de 1 a 10 empleados. Entonces, Google, por ejemplo, viene a decir que el 43% de los ataques cibernéticos están dirigidos a pymes y que el coste medio de esos, coste económico medio de esos ciberataques viene a ser $35.000 en este caso, pero al final es un coste inasumible por la mayoría de ellas y acaban desapareciendo, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, hay que hacer un esfuerzo económico de ayuda importantísimo, sobre todo a las pymes. Pedro Mujica, me gustaría saber, entre 2.000 y 5.000 euros es lo que pierde la empresa media española por el robo de datos privados. ¿Cuáles son los mecanismos para poder evitar los fraudes? Es difícil invertir en ciberseguridad, como hemos visto en el reportaje, siempre como base de toda la cuarta revolución industrial. No hay transformación digital si no tenemos asegurada la infraestructura mínima, porque ya no hablamos solo del robo de datos, sino de la pérdida en sí de la capacidad de producción, acceso a históricos, etcétera. O sea, la empresa desaparece de un día a otro, ya sea por un rapto por ransomware o por un simple espionaje industrial o un robo de datos importantes y que no se tengan copias de seguridad o sistemas de seguridad básicos. Leopoldo, el gobierno destina 260 millones de euros este año precisamente a la protección de estas empresas en la red. ¿Es suficiente esa cantidad? Yo creo que no.
que se queda corta. Esa cantidad se queda muy corta porque, como muy bien se ha dicho, es la base de todo, la interconectividad es la base de todo. Y yo, sencillamente, a modo de resumen, también quería decir que tenemos que hacer un ejercicio de pensar globalmente, de ver las oportunidades y luego actuar localmente, porque a fin de cuentas estamos en Canarias. Y yo el resumen que saco todo esto es que hay un gran terreno en tratamiento de datos, lo comentó Pedro, lo comentó, yo creo que los documentales fueron muy esclarecedores. Datos propios de Canarias, donde si uno aprende técnicas de tratamiento de esos datos los puede aplicar aquí. Luego está el tema de la tercera edad y la otra conclusión es que los robots poco a poco irán llegando a nuestras vidas. Yo veía, por ejemplo, el robot Da Vinci y claro, yo me preocupo por el cirujano que me opera, no porque me opere con un robot, porque el cirujano sencillamente que el resultado sea bueno. Yo no me quiero marchar de aquí, estamos a punto de terminar sin preguntarle a Esther Martín si todo esto que estamos viendo, si todos estos cambios de la tecnología, ¿crees que mejorarán o empeorarán el mercado laboral? Vamos a luchar para que mejoren el mercado laboral, con empleo de mayor valor añadido, con personas que estén más cualificadas, con mejores condiciones de trabajo y muy breve sobre los ciberataques, la importancia de la inversión para evitarlo. Y uno de los ejemplos ha sido el reciente ataque al SEPE, al Servicio Público de Empleo Estatal, que en nuestras islas puso en jaque nada más y nada menos que 185.000 personas que están cobrando, por ejemplo, los subsidios, pudiesen cobrarlo o no, o quienes están cobrando las prestaciones por ERTE. Pues con eso nos quedamos. Muné, Esther, Leopoldo, Pedro, muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí, por habernos ilustrado. Y muchísimas gracias a ustedes, sobre todo, por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Gracias por su compañía. Que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.